¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y vamos a hacer una predicción por sí o por no. Una lectura por sí o por no, sí o no. Esa es la respuesta para la pregunta que quieran hacer. Así que piensen muy bien su pregunta, qué van a preguntar, porque ya saben, van a tener una respuesta por sí o por no. En algunos casos puede ser que haya dudas. Recuerden que este es un oráculo y una tirada muy clara en la que voy a abarcar distintos puntos de vista para la respuesta que ustedes puedan haber preguntado. Así que no se muevan del canal porque van a tener una de las lecturas más populares que hay en este canal, que es por sí o por no, la lectura de tarot para ustedes. Y pueden preguntar lo que quieran. También, como les digo siempre, pueden hacer preguntas para todas las piedras que van a elegir, ¿no? Para todas las opciones. Así que pueden hacer hasta 3 preguntas, pueden preguntar para cada una algo diferente. Yo les voy a decir en los distintos ámbitos si esa respuesta es sí o es no. Voy a emparejar un poquito acá. Ya las tengo casi listas. Les mando un saludo muy grande a mis consultantes, a la gente que hace consultas privadas de España, de Estados Unidos, de México y del resto de Latinoamérica, incluido Argentina, que es de donde estoy realizando la tirada. Así que ya mismo tenemos dispuestos los 3 sitios y vamos a adjudicarles antojadizamente una piedra a cada uno, como hago siempre. Así que ya está bastante prolijo. Y vamos a ver, vamos a ir piedra blanca, piedra rosa en el segundo lugar y piedra negra en el tercer lugar. Así que ya piensen la pregunta, no pregunten, como les digo siempre, cosas imposibles, ¿no? No vayan a preguntar cuestiones que son inviables, aunque si quieren pueden hacerlo. La respuesta no va a ser tan clara. Pregunten cosas que estén cerca de su proyecto de vida actual. Y les voy a responder también a un nivel espiritual, que es lo que los que tienen que mejorar y que es lo que les toca. Y también van a tener el consejo del Animal Spirit como oráculo para terminar de completar esa respuesta. Así que bueno, los voy a dejar solamente unos segundos para que puedan ver cuál de las piedras los atraen más, si los atrae la piedra blanca, la rosa o la negra. Acá lo tienen, ya mismo los dejo. Bueno, supongo que habrán elegido una de las piedras, habrán realizado la pregunta en voz alta, así que vamos a empezar ya con la piedra blanca. Voy a retirar la piedra rosa, que es la segunda. Espero que no se me caiga, que siempre tengo algún percance cuando las apoyo. Voy a tener que buscar algo más amplio para apoyar las piedritas. Y tenemos por último la piedra negra. Así que, bueno, piedra blanca, vamos a empezar tu respuesta. Acá tenemos la piedra blanca. Y vamos a ver si la respuesta a la pregunta que hicieron para la piedra blanca es sí o no. Vamos a quitar la piedra. Voy a mezclar solo un poco, solamente un poco. Apenas, como para que las cartas tomen un poco de temperatura. Apenas voy a cortar en 2 porque así me gusta hacerlo en esta tirada. Y ya voy a colocar las 5 cartas que van a contestar la pregunta que ustedes hicieron por sí o por no. 1, 2, 3, 4 y 5. Quedo siempre sobre los vegetales. Yo cuando pongo, vamos a correr un poquito. Ahí está. Tienen las 5 cartas que van a responder la pregunta por sí o por no. Acá las tenemos. Y vamos a ver qué nos quieren contar estas hermosas cartas de esta baraja. Ya las tenemos bastante ordenadas dentro de lo lógico, ¿no? Y vamos a ver qué nos sale. Tenemos el caballo de copas, el 2 de espadas,
la reina de espadas, la reina de bastos y la reina de pentáculos. Bueno. Vamos a ver, les voy a decir las distintas opciones. La respuesta a la pregunta que hicieron es sí. Es sí. Para cualquiera de las consultas, sí, para cualquiera de las consultas termina siendo un sí, pero hay detalles. No es un sí rotundo, es un sí dependiendo de ciertos factores, ciertas cosas que tienen que tener en cuenta para que ese sí se prolongue en el tiempo y también para que sea mucho más eficaz, ¿no? Para que esa pregunta que ustedes desean o que preguntaron que ocurra tenga particularidades, que es lo que me cuentan las cartas un poco. Vamos a suponer que la pregunta que hicieron tiene que ver con el ámbito de lo afectivo, de lo romántico, de la pareja o de la persona que les gusta o de lo que fuera relacionado con eso. La respuesta es sí. Si alguien preguntó si la persona va a volver o va a aparecer o van a volver a tener otra oportunidad con esa persona, la respuesta es sí. Y además ya tenemos a la persona, ¿no? Tenemos el caballo de copas, que si bien está representado por un personaje masculino, tiene que ver con una energía de iniciativa. Puede ser una mujer también, si el que pregunta es un chico. Pero lo que les diría es que esa persona tal vez, en el caso de ustedes, ya esté presente. Pero ¿qué pasa? Hubo una separación anteriormente, hubo un alejamiento, que me lo indica el 2 de espadas. Tengo el 2 de espadas ahí y tengo la reina de espadas también, que fue la persona que tomó una decisión, tal vez la otra persona muy racional por encima de lo emocional. Yo a veces le explico así, alguna gente no me entiende bien, pero yo no subestimo a los oyentes del canal, así que trato de explicárselos bien claramente. Recuerden que no solamente estoy acá para traer buenas noticias, como les digo siempre, yo les voy a decir, es muy fácil agarrar y decir, la persona vuelve, todo será bueno, no, yo les voy a indicar qué es lo que hay que solucionar o qué cosas hubo o puede haber en el futuro. Alguien usó la razón para tomar decisiones en esta pareja, tal vez se alejó porque no podía asistir a los reclamos de su pareja, no pudo cumplir determinadas cosas que en ese momento se daban, incluso si no llegaron a tener algo concreto, pasó lo mismo, la persona se alejó, se sintió de alguna manera presionada, esa sería la palabra exacta, presionada, obligada, teniendo que cumplir un rol que no podía terminar de cumplir. Pero la persona está, o sea, si preguntan si alguien va a volver, si alguien va a volver a tener interés, eso va a ocurrir porque tenemos el caballo de copas, tenemos el galán ahí, o la galana, como lo quieran llamar. Puede haber una separación después también, una vez regresado, por eso hay que tener cuidado con cómo se manejan las cosas. ¿Cuál es la solución para que todo esta circunstancia un poco negativa en lo afectivo sea positiva? Estas cartas, las dos que ven acá. Esto lo tendríamos que tapar, como me gusta hacer a mí siempre, y mirar las dos cartas que tienen que ver. Solamente con verlas, ustedes se dan cuenta de qué es lo que pasa. La reina de bastos que trae la alegría. Esto es lo que hace falta, momentos compartidos, nuevamente que tengan que ver con la alegría. Y esta reina hermosa que le salió al final, que es la que determinó el sí, que es la reina de pentáculos. Fíjense la serenidad con la que esta mujer, que como les vuelvo a decir puede ser un hombre también, representado en la energía femenina de la manejo de las emociones, de enriquecer al otro, toda la bondad de esta mujer y la sabiduría que aporta en la relación. O sea, estas dos cartas particularmente deberían ser las que están alejadas. Si alguien va a volver, no debería tener resquemores ni por la decisión que se tomó anteriormente de manera racional, sin involucrar las emociones, ni por la momentánea separación. Si no, esto no tiene sentido, tiene que haber con alegría y con esta emoción de dominio de sí misma o de sí mismo que puedan tener. La persona está. Si preguntan si esa persona sigue interesada en ustedes, la respuesta también es sí. Tenemos a la persona,
prácticamente está, volvió o estaría por volver o estaría por comunicarse. Ahora el tema es, esto tiene que quedar de lado. Esa es la condición que tienen en esta tirada si preguntaron algo de lo afectivo. Ese es el tema. Y sobre todo la alegría. La alegría es una energía muchas veces vinculada con la frivolidad y no es así. La alegría tiene que ver mucho con la sabiduría y con lo que uno puede comunicar. Vamos a suponer, después voy a volver para los que no tienen pareja, bueno, o les gusta a alguien, sí, pero fíjense de que esta persona esté separada y también de utilizar, como les digo, siempre voy a volver al mismo, esta energía alegre y de dominio positivo, no de un dominio tóxico, de eso estamos hablando, ¿no? Vamos a suponer que tiene que ver con una pregunta que tiene que ver con lo económico. Ustedes preguntaron si se va a dar alguna cuestión económica. La respuesta es, hicieron todo lo que tenían que hacer. Tal vez en algún momento la razón haya imperado sobre algunas emociones. A veces la gente piensa que en los negocios o en el comercio o en el trabajo, en lo que uno pretende obtener, no se mezclan energías que son emocionales y no tienen idea de cuánto tiene que ver con los resultados eso. O sea, lo racional también es importante, pero falta esto, ¿no? Pero va a terminar bien, están preparados como para hacerlo, por eso la respuesta es sí. Por eso solamente les advierto para que pongan más enfoque y esta respuesta salga aún más positiva de lo que ya es en lo económico. Así que utilicen la razón, denle frescura a lo que están haciendo. Renuévense, no se queden siempre en lo mismo, no sean burócratas de ustedes mismos, aporten lo mejor que tienen, que siempre las cosas van a terminar dándose vuelta a favor de ustedes. Eso es siempre así. Y sobre todo esta última carta donde la reina de Pentáculos nos habla del dominio del dinero, ¿no? También, del buen uso del dinero, de las buenas inversiones para aquellos que estén haciendo inversiones financieras, que tengo muchos consultantes que se dedican a negocios y ya saben que a veces los traspiés, como en este caso, el mercado los termina compensando si ustedes toman las decisiones con sensatez. Esa es la palabra de esta carta hermosa. La sensatez, la paz, la calma y el afecto, las emociones. Todo coincide en esta bella mujer que es la reina de Pentáculos. En lo económico la respuesta es sí. Vamos a ver ahora, si ustedes hacen una pregunta de índole personal o espiritual con respecto a sus formas, a su idea de cómo tomar las cosas, y bueno, estamos viendo que tienen un papel más protagónico, eso se ve acá, eso es muy bueno. Han entendido ya que ciertas cosas hay que dejarlas de lado. Volvemos al tema de la energía, de la felicidad, cuánto aporta, cuánto suma en el crecimiento espiritual, y el final va a ser un gran progreso, justamente con la carta donde la reina de Pentáculos, como les dije, domina la sensatez y lo emocional. Puede dominar los dos planos y a la vez enriquecerlos. Si bien es un camino espiritual que tal vez no esté tan avanzado, es un camino espiritual que va por el camino correcto. Porque ¿qué sería un crecimiento espiritual si no pasamos por pruebas, si no pasamos por una cuestión de desazón, que es lo que vemos acá, si no volvemos a enfocarnos en la razón, a entender qué nos pasa y a recuperar esa energía perdida? Así que también en lo espiritual o en lo personal es un gran sí la respuesta, y me alegro de que estén pasando por ese momento de crecimiento. Si la pregunta tiene que ver con alguna resolución judicial, con alguna cuestión laboral que tengan, la respuesta también es sí. Va a haber momentos malos, pero siempre recuerden que la solución se hace presente, ¿no? En la primera carta, y que estas son las dos cosas que tienen que dejar de lado para seguir accediendo a una ganancia. Así que en cualquiera de las preguntas que hayan hecho, ya saben cuál es la energía que se mueve, pues se la he comentado acá. La respuesta va a ser siempre sí. Esta carta es una bendición realmente sobre el final. Y fíjense qué interesante que es el tarot, ¿no? Porque nos separa siempre las cuestiones como vienen una tras de la otra y cómo después se alivian. Así que la respuesta es sí. Voy a retirar
un poco las cartas y voy a sacar un oráculo del Animal Spirit para la piedra blanca. A ver qué nos sale para ustedes. Ya está mezclada, así que voy a tomar solo una carta. ¡Wow! ¡Qué carta tan bella! La pantera, The Panther Spirit. Reclaim your power. O sea, reclamen su poder. Miren justo lo que les toca, ¿no? Una carta realmente bellísima, la de la pantera, el espíritu de la pantera. Reclamen su poder. Y realmente creo que es un cierre fabuloso para este sí de la piedra blanca. ¿Qué es reclamar el poder? Justamente sigilosamente, con la belleza de una pantera, con la gracia que tiene este espíritu animal, reclamarlo sin ser agresivos. Por eso esta cuestión, acá lo vemos de, si hay algo que se parece al espíritu de la pantera, es la reina de bastos y la reina de pentáculos. Ese es el verdadero espíritu de la pantera, el conocer de qué manera nos tenemos que manejar piedra blanca. Así que muchas gracias, suscríbanse, los que pueden colaboren con el canal, tienen un PayPal a disposición y también un CBU en el caso de Argentina. Voy a retirar ya las cartas, hermosas cartas les han salido a la piedra blanca. Las voy a retirar y voy a ir ya a la siguiente piedra con solución de continuidad, como me gusta hacerlo a mí para no dejar que se enfríen las cartas. Vamos ya a la piedra rosa. Bueno, bienvenidos piedra rosa, vamos a ver qué pasa con ustedes. Recuerden que vamos a responder si lo que preguntaron es sí o no. Vamos a ver qué les toca, si la respuesta es un sí o un no para ustedes, piedra rosa. Lectura de sí o no, hoy una de las más populares del canal y que me encanta hacer. Así que vamos a ver qué les toca. Saludos, como siempre, a mis consultantes, como les digo, de España, de México. Hay también de Chile, gente de Paraguay, de Uruguay. La verdad, un gran saludo al resto de Latinoamérica y a México también, donde tengo grandes amigos y hablamos siempre de fútbol. Por mi otro canal, recuerden, tengo otro canal donde doy resultados de fútbol y de política argentina en particular, pero de fútbol tienen la Champions League también. Así que bueno, ya mezclé entre medio todo esto que les voy contando, solamente para darle un poco de tenor a las cartas, y vamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cartas que son las que les van a dar la respuesta por sí o por no de esta hermosa y popular piedra rosa. No sé por qué tantos eligen a la piedra rosa, será por el tema del amor, no sé. Pero siempre que hay comentarios, dejen sus comentarios también a ver si les resonó la tirada. Y los que preguntan por la piedra rosa siempre son muchos. Esperemos que les salga bien, vamos a ver qué sale. Bueno, vamos ya a la pregunta que hicieron, si es sí o es no. Vamos a dar vuelta a las cartas. El colgado, de Hanged Man, los enamorados, wow, ¿cómo viene esto? El 5 de bastos, el paje de bastos y el hierofante. La verdad, piedra rosa, por algo tiene popularidad la piedra rosa. Realmente es la respuesta. La pregunta que hicieron es sí, absolutamente. O sea, en este caso no es sí, pero nada, realmente es un sí gigante, es un sí enorme el que les ha tocado. Son cartas muy buenas todas. Tienen los enamorados, el colgado, el hierofante al final. O sea, es una carta hermosísima que la pueden ver, y acá se ve un poco lo que venía hablando en otra tirada, ¿no? El tema de cómo la alegría también es un don espiritual, ¿no? Cómo el hierofante expresa a través de su amplia sonrisa esa alegría. Pero bueno, vamos a comenzar a decirles por qué sí. ¿Por qué sí? Es sí porque han hecho el sacrificio que había que hacer para que esta respuesta sea positiva. En el caso de alguna persona que esté pensando en una pareja, bueno, sale los enamorados. Tenemos los enamorados. Se han sacrificado por ese amor. Han peleado, ha habido peleas, ha habido cuestiones de ida y vuelta. Si es una cuestión de que no llegaron a tener una relación con la persona, también es lo mismo. Hubo desinterés, alejamiento, cosas que se dieron así. La alegría triunfa sobre todo eso, la atracción.
Si quieren saber cuál es una carta muy atractiva, es el paje de bastos. Fíjense esa chica danzando con el fuego, dándole toda su alegría al universo, cómo participa de eso. Así que tengan cuidado con las peleas, es lo único. Y la última carta, como para terminar, una brillante contestación por sí, es el hierofante. El hierofante nos trae siempre la sabiduría. Fíjense cómo la escalera viene desde las estrellas y el hierofante está relajado, tranquilo y feliz porque sabe que su decisión siempre será la más sabia y que la que más tienda al crecimiento personal. Así que el hierofante, los enamorados y el sacrificio hecho les hace merecer esa situación afectiva que espero que los haga tan felices como en estas cartas se ve. Fíjense lo que es la carta de los enamorados, ¿no? O sea, una carta perfecta para todos aquellos que hayan preguntado por estar en pareja, para aquellos que hayan preguntado sobre una persona que volvería. El sacrificio ya está cumplido, no falta mucho para que eso ocurra. Cuidado con las peleas, es la única advertencia. O sea, no traten de cobrarle, como pasa muchas veces, a la persona esa situación vivida, sino que tengan grandeza, tengan la grandeza del hierofante. Como me salen las cartas, ustedes están preparados para llevar adelante esto, así que no se distraigan, déjense llevar por la alegría, por las emociones, y todo esto va a salir muy bien en cualquier situación de pareja que hayan preguntado. Casi les diría que están por vivir un momento muy interesante de su vida afectiva si esto ocurre. Vamos a pensar en personas que hayan preguntado por algo económico. Bueno, algo parecido, el sacrificio está hecho, están haciendo algo que realmente tienen emociones muy fuertes puesto en eso, han trabajado, han luchado, esta carta en ese caso es positiva, han puesto su alegría, su buena energía en esto, y el hierofante hace que administren esta ganancia económica o este trabajo que están llevando adelante, o lo que fuere que están haciendo y que hayan preguntado en el ámbito de los negocios, de lo económico, inclusive de las finanzas, ni hablar, ¿no? O sea, tenemos el hierofante ahí, que es el maestro financiero más grande que puede tener alguien. O sea, tengo muchos consultantes que se dedican a negocios financieros, así que el mejor compañero de cualquiera de ellos es el hierofante. Es aquel que le sabe decir cuándo entrar y cuándo salir de un negocio, ¿no? La fórmula secreta. Para aquellos que están invirtiendo también en Bitcoin, que viene bastante mal este halving, estamos todos bastante molestos con el tema. Pero bueno, ya saben, para cualquier pregunta económica, de ingreso de dinero, de conseguir trabajo en lo laboral, de alguna cuestión que no estuvo redituando, la respuesta es sí. Todo va a ir bien. Si preguntan sobre alguna persona, si pueden confiar en esa persona o lo que sea, también la respuesta es muy positiva. Esa persona les tiene afecto, les aporta algo sabio a su vida, alegría. Si tiene que hacer un sacrificio por ustedes, también lo hace. Vamos a hablar ahora de un poco del crecimiento espiritual, en lo que también estamos en un nivel muy alto, Piedra Rosa. El sacrificio espiritual, si hay una carta que tiene que ver con eso, es The Hanged Man, ¿no? O sea, el colgado. El pasaje por el amor, la pelea, la alegría como celebración, como ritual, y el final con el hierofante, la sabiduría que se incorpora a ustedes y que es la ganancia. La verdadera ganancia del espíritu es la alegría del hierofante, esa consagración donde el hierofante nos da toda la paz y la sabiduría de una manera simple, de una manera tal vez austera, pero que es la única verdad del hierofante, lo que tiene para venir a decirnos. Así que también a un nivel espiritual es interesantísimo. Juicios, cuestiones que estén pendientes, peleas con personas, todo saldrá bien si ustedes usan la energía adecuada y evitan de alguna manera la pelea. La respuesta es muy positiva en el ámbito que hayan preguntado y es un sí, como les dije al principio, absoluto. Vamos a ver ahora qué espíritu animal guía estas energías. Voy a sacarlo, ya está mezclado. Y es el hermoso espíritu del antílope. Yo sé que es un mazo bastante frecuente, el Animal Spirit, pero a mí no deja de sorprenderme cómo me atraen sus imágenes, ¿no? O sea, la vida se acelera
Life is speeding up, o sea, se acelera hacia arriba, todo va mucho más rápido de lo que crean, así que esta carta del Antílope Spirit lo que hace es acelerar todos estos hechos, potenciarlos de alguna manera, es lo que necesitan, ir a la velocidad que la situación les da. O sea, esto no es para tomarse una semana para pensarlo, no es para frenarse y decir qué hago, sino que es para seguir adelante y concretar todos estos sueños personales que son excelentes piedra rosa. Así que suscríbanse si quieren que haga más videos, los que quieran pueden colaborar al CBU y al PayPal que tengo en mi descripción. Así que excelente tirada para la piedrita rosa también acá. Vamos a ver ahora la última de las piedras de las opciones que nos quedó. ¿Cómo están? Piedra negra. Acá estamos con la opción de ustedes, con esta hermosa piedrita negra que tenemos acá. La voy a colocar en un costado, voy a cortar un poco, voy a mezclar un poquito. A ver si la pregunta que hicieron es un sí o es un no. Vamos a ver claramente sí o no. ¿Qué les toca a la piedra negra? Vamos a ver, voy a cortar en dos ya mismo. Lo quiero hacer muy rápido para ver qué hay. Me tiene intrigado piedra negra. Y ya vamos a poner las 5 cartas para la piedra negra. 2, 3, 4 y 5 cartas para la piedrita negra que tenemos acá. A ver si les dice que sí o que no el tarot. Recuerden que si algo no sale como ustedes quieren, siempre pueden modificarlo, ¿no? O sea, existe, gracias a Dios, el libre albedrío y se pueden revisar todos los hechos que hayan ocurrido acá. Pero bueno, vamos a ver qué le sale antes de hablar. Tenemos el caballo de espadas, el 7 de espadas. Por algo me adelanté a decirle, miren que yo no sé qué cartas hay ni nada, pero por algo me adelanté a decirles que si salía que no o algo podían modificarlo. Vamos a ver igual en qué termina. Paje de espadas y 8 de pentáculos. La respuesta está dudosa, piedra negra. Es distinta según para qué ámbito hayan hecho la pregunta. Así que vamos a ir a desarrollar un poquito eso. Si la pregunta tiene que ver con la parte afectiva, yo le diría que la respuesta es no. A menos que quieran algo muy particular como querer una relación o una pareja donde las emociones no sean lo más importante. Si bien existe colaboración posible, ¿no?, en lo que es el 3 de pentáculos y creatividad compartida, hay un enriquecimiento mutuo acá, pero no hay pasión. O sea, fíjense que no hay una sola copa. Y la copa en el tarot, ya lo saben, son las pasiones. O sea que la respuesta es no. Si piensan que una persona después, aparte de una separación acá con alguien que engañó de alguna manera al otro, alguien fue muy temerario y arriesgado en sus acciones y le salió mal, hay un poco de competencia en esta posible relación entre dos personas, o sea que no hay mucha duda. En el plano afectivo la respuesta es no. ¿Va a volver? No, porque nadie baja la energía, nadie se expone, nadie da el primer paso, ninguna de las dos partes, ustedes tampoco, reconózcanlo, y si lo dan de una manera muy fría, ¿no? Muy, ay, no me di cuenta, no, falta madurez, es una relación que falta madurez y realmente las separaciones son muy dolorosas, o si es una persona con la que no tuvieron una relación, en algún momento se distanciaron, no pasó lo que iba a pasar, eso quedó pendiente. Es esta idea sobre todo de yo no me doy cuenta de las cosas, de hacerse un poco el tonto, no sirve ni en esta relación ni va a servir en futuras. Cámbienlo urgentemente. Si bien la última carta es buena, donde se ve un enriquecimiento, ¿no? Es una carta positiva, el 8 de pentáculos, sobre todo a nivel emocional, aunque sea una carta de oros, para la parte afectiva estoy diciendo, ¿no? El resto de las cartas no son buenas y realmente no
yo le diría, pueden volver, pueden no volver, pero no va a ser un gran cambio en la vida de ustedes esto. Creo que tienen que mirar hacia otros horizontes si preguntaron por algo del afecto o ver a otra persona y no quedar como pasa muchas veces encaprichado con querer solucionar una situación cuando lo que tenemos que hacer es realmente renovar y conocer gente, sociabilizar y ver para dónde nos lleva el destino nuevamente. Esto yo diría que deberían abandonarlo del plano afectivo. Vamos a verlo desde el lado económico. Si la pregunta tiene que ver con algo económico, realmente hubo muchísimo sacrificio, las cosas no salieron bien, se trabajó mucho, se puso ideas muy originales y el futuro es bueno. O sea que la respuesta en lo económico es sí. Son respuestas distintas. En lo afectivo es no. Si la respuesta que hicieron tiene que ver con lo económico, la respuesta es sí. No es un sí absoluto porque esto recién está empezando y hay que ver cómo ustedes lo solucionan, pero hay ingreso de dinero al final y la creatividad de esta reforma que hicieron en alguna de las formas de obtenerlo fue muy positiva. También el trabajo que pusieron y el haber superado estas dos cartas, ¿no? La negatividad. Las tres cartas del final son buenas para una recuperación económica, para una recuperación laboral, ni hablar. Esta es la carta por excelencia de un muy buen trabajo, conseguir algo mucho mejor,